Muy buenos días con todos los presentes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a avanzar con el curso de cálculo de varias variables. La clase pasada nosotros vimos estos ejemplos correspondientes al cálculo de la derivada de una función. El tema de hoy día, el que corresponde es a derivada parcial. A ver, derivada parcial es algo que ustedes ya han de haber visto en cálculo de una variable, cuando tenían que derivar una función pero respecto a una sola variable, ya sea respecto a x o respecto a y. Vamos a ver el concepto de derivada parcial, pero esta vez aplicado a lo que vendría a ser cálculo vectorial, cálculo de varias variables. Entonces vamos revisando. Dice, sea f una función del conjunto U, su conjunto de los Rn, entonces R. Es la definición de función escalar que siempre hemos visto, donde U es un conjunto abierto, x sub 0 es un punto de U que pertenece a U, h es elemento de los reales. Ya saben que h es la variable que estábamos usando en la definición del límite para calcular la derivada, la misma. Y sea e sub i igual a 0,0,1,0. Ya, ¿qué es esto de aquí? Esto es lo único nuevo, este vector e sub i. Es un vector canónico unitario de Rn. La definición de vector unitario, ustedes ya la conocen, es un vector que está definido, o sea, que su valor absoluto viene a ser 1. Es decir, si ustedes sacan la norma de este vector, su norma les va a dar 1. Y la definición de vector canónico, esa sí la estaba revisando acá porque no estaba... Quería algo más puntual respecto a la definición de vector canónico. Dice, ¿qué es el representante canónico de un vector? Su representante canónico es el vector que nace en el origen, 0,0,0, del sistema de referencia y termina en el punto P. Es decir, es un vector que viene desde el origen al punto P. Ese es el vector canónico. La dirección del vector U de x, y, z es la marcada por la recta entre sus dos extremos. ¿Ya esto qué significa? Significa que el vector canónico, o sea, que yo tenga esto aquí como mi plano y x, si yo defino un vector canónico U que va a tener coordenadas, por ejemplo, 0,1,0, significa que en x se queda en 0, en y sube un valor y en z se queda en 0. Significa que es un vector de esta forma. Pero el detalle está que, como lo dice en la definición, la norma de este vector tiene que ser 1 para que sea un vector unitario. Si saco la norma del vector, vendría a ser la raíz de 1, que es 1. Se cumple. Y la segunda condición, que empieza en el origen de referencia hasta el punto al que nosotros queremos desplazarnos, que es 0,1,0. Entonces esta vendría a ser la explicación de que es un vector canónico unitario, un vector unitario canónico. La derivada parcial de f en x sub 0 con respecto a e sub i, o con respecto a su iésima variable, está denotada de la siguiente forma. La derivada de f respecto a x sub i de x sub 0. Y se define como. Aquí está la definición de la derivada. A ver, les menciono. Ustedes ya conocen, ya han visto esto antes, porque esto se ve en cálculo de una variable. La diferencia aquí, ¿cuál es? La diferencia, bueno, para lo que vendría a ser las derivadas parciales, es que la variación, que es h, que ahora se está multiplicando por el vector canónico unitario, se le tiene que sumar solamente se le suma al punto, sí, pero se le suma al punto respecto a la variable con la que tú estás, respecto a la que estás haciendo la derivada. En este caso, si estamos derivando respecto a x sub i, esa variación solo tendría que afectar a x sub i. Eso ya lo vamos a ver, o sea, la variable x, eso ya lo vamos a ver más abajo. Entonces, este límite tiene que existir para que exista la derivada parcial. Aparte dice, si f es una función de R2, entonces R, una función de dos variables, entonces los vectores, o sea, es una función de dos variables que nos da como resultado un real, entonces una función escalar pero de dos variables. Ya, entonces los vectores canónicos unitarios serían e sub i
E sub 1, perdón, es igual a i, 1,0. ¿Por qué es igual a i? Se dice que es igual a i porque ustedes deben recordar que lo que está diciendo aquí es que tiene que e, en este caso, es igual a i y es igual a 1,0. Lo que eso significa es que si tú graficas este vector solamente tiene componentes en y. Tienes un valor de 1 que se desplaza en x. Y en y no se desplaza nada, se queda en 0. Entonces esto es un vector canónico unitario, pero que solo va a variar en x. Y siempre se asocia a la variable x con la variable y la variable y con la variable j. ¿Sí? En vectores unitarios. Por eso es que aquí se ha planteado la variable y. En cambio, si dice e sub 2, se refiere a la segunda componente en la parte de acá. Y la segunda componente es j. Por eso se pone por eso se iguala a j. Y j es lo mismo que poner 0,1. Lo mismo por la misma razón que explico acá. Si tú ya ahora consideras un vector e2 considerando la variable j, sería 0,1. Significa que se queda en 0 y sube solamente en y una unidad. Entonces esto de aquí vendría a ser i y esto vendría a ser j. Ya. Las derivadas parciales serían la derivada de la función respecto a x sub 1, que vendría a ser respecto a la primera componente, que es x, vendría a ser f de x sub 0, y 0 más h por 1,0. Aquí está la parte más importante. Al tú multiplicar h por 1,0, tú estás dando a entender que solo va a sobrevivir la componente en x de la variable h, porque h multiplica el 1 y h multiplica el 0. Entonces solamente vas a afectar, el h se va a adicionar a la componente en x de nuestra función. Lo de acá es lo mismo, la función de x sub 0, y sub 0, solo evalúas y abajo tienes h. Denotada simplemente como la derivada de la función respecto a x o también f sub x. Es decir, la derivada de la función respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h. Ya. Y la otra derivada parcial sería ahora la derivada de la función, pero respecto a su segunda variable. En este caso, se vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h de 0,1 menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h. En este caso, como es respecto a la segunda variable, el vector canónico unitario, que es el que está aquí, ya sería 0,1. Esto que está aquí. Un momento. Esto. Ya sería 0,1 porque estamos considerando la segunda variable. Entonces el efecto sería que al multiplicar h por 0 se hace 0 y h por 1 se hace h, la h solamente quedaría habilitada en el segundo componente. Entonces se sumaría más el y sub 0 y el h solamente afectaría a y sub 0, a la variable y. Y así es como se define que estás haciendo el cálculo de la derivada parcial, pero respecto a la variable y. Denotada simplemente como la derivada de la función respecto a y o también f de y, es decir, la derivada de la función respecto a y es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h. ¿Por qué me gusta a mí explicar la teoría? Porque ese es el problema con el cálculo. No se trata solamente de resolver ejercicios. Es importante que el estudiante entienda y tenga la capacidad de entender la teoría. Realmente un consejo que me había dado un profesor y también un compañero hace ya un tiempo cuando era estudiante. Si tú entiendes la teoría y las demostraciones, tú puedes resolver cualquier ejercicio. Y eso es verdad porque los ejercicios se fundamentan en la teoría y las demostraciones. Si tú no entiendes la teoría y las demostraciones, puede que tú puedas resolver ejercicios que tú hayas visto antes, practicando. Pero eso no te garantiza que vas a poder resolver todos los ejercicios. Te puedes topar en el examen con un ejercicio diferente, que tenga que ver algo con la teoría o alguna demostración, y no lo vas a poder resolver. Por esa razón es importante
dedicarle un cierto tiempo a la teoría y preguntarte ¿por qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es un vector canónico? ¿Qué significa que sea unitario? Todo lo demás. Consejo. Ya vamos resolviendo este primer ejercicio. Vamos resolviendo este primer ejercicio. Ahora el ejercicio dice que debemos obtener las derivadas, las dos derivadas, la derivada con respecto a x y con respecto a y. Si lo hacen, aquí está con respecto a x y más abajo con respecto a y. A ver, empecemos. Primero, planteemos cuál es nuestra función. Nuestra función es la función f de x, y igual a x al cuadrado por y al cubo. Nos vamos a obtener primero la derivada de la función respecto a x. Comenzamos. Ustedes pueden plantearlo desde la definición, porque aquí veo que no lo han planteado desde la definición. No sé si al final el profesor de ustedes les quite puntos por no plantearlo desde la definición. Hacerlo desde la definición, bueno, es que aquí ya te plantea sumarle solamente más h. Aquí le están sumando, es que aquí me doy cuenta que le están sumando el h ya directamente a la variable a la cual tú quieres calcularle la derivada parcial. Está bien, solo que como que se está saltando un paso, porque tú puedes también plantearlo desde la definición, que vendría a ser esta. Voy a hacerlo primero desde la definición para que ustedes vean a qué me refería con lo que estaba explicando hace un momento. ¿Cómo sería hacerlo desde la definición? Sería lo siguiente. La derivada de la función respecto a x, o respecto al punto x sub 0, vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f. A ver, aquí no nos dan un punto como tal, sino que sería solo de f de x sub 0, pero ese x sub 0 sería x, y, el punto, más h y el vector e sub i. Este vector e sub i depende con respecto a qué vamos a derivar. Como vamos a derivar respecto a x, sería e sub 1. Cierras paréntesis, más f de x, y sobre h. Ahora, aquí es donde viene el detalle. E sub 1 vendría a ser 1,0. ¿Sí? Eso es lo que estaba tratando de explicarles cuando hablábamos del vector unitario canónico. Entonces, si tú reemplazas, aquí tendrías el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y por más h que multiplica a 1,0 más f de x, y sobre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de quién. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos f de x, y más, aquí el h multiplica el 1, sería h, y el h multiplica 0, 0. Más f de x, y. Todo sobre h. Esto vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f y aquí es donde viene el detalle. Tú sumas x más h, coma, y más 0. 0 más f de x, y sobre h. ¿Por qué? Porque son dos coordenadas que tienes aquí. Tienes un punto y acá tienes otro punto, como dos vectores. Y la suma de vectores se suma componente por componente. Y ahí es que tú tienes esto, que es lo que está acá. Entonces, por si acaso, ¿no? Para que vean que realmente se parte de la definición. Por si acaso el profesor de ustedes les vaya a decir, ¿sabes qué? No partiste de la definición, te voy a bajar puntos. Por si acaso, ¿no? No está de más eso. Y entonces, ahora sí, como ya vimos
¿De dónde sale la definición? Vamos a borrar esto y vamos a continuar partiendo ahora sí desde lo que está ahí, ¿no? Lo mismo pasa para la derivada en y. O sea, el vector, para la derivada en y lo que cambiaría es el vector de aquí. Ya no sería 1,0, sino que sería e sub 2, que vendría a ser 0,1. Y se aplica el mismo proceso. Ya, entonces, como ya vimos de dónde sale esta definición, ¿qué es lo que se hace? Tenemos la derivada de la función respecto a x, que es igual al límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, y, sobre h, bueno, primero menos x, y sobre h. Ya. Luego de eso empezamos a aplicar, a resolver el límite, ¿no? La función es esta que está aquí, x cuadrado y cuadrado. Entonces en vez de x ponemos x más h al cuadrado. En vez de y ponemos y al cubo. Menos, aquí como es x y y, solamente sería x al cuadrado y y al cubo, considerando esta función. Sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí resolvemos el binomio, sería el primer término elevado al cuadrado más o menos más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Por y al cubo menos x al cuadrado por y al cubo sobre h. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer es romper paréntesis. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado por y al cubo más 2x por h por y al cubo más h cuadrado por y al cubo menos x al cuadrado por y al cubo, todo eso sobre h. Entonces lo que me quedaría aquí es simplificar. X al cuadrado con y al cubo, x al cuadrado con y al cubo negativo se anula. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2x por h por y al cubo más h al cuadrado por y al cubo, todo sobre h. Ya aquí obviamente lo que se hace es sacar factor común h, ¿no? Permítanme borrar. No voy a borrar, voy a continuar abajo. Y aquí tenemos la expresión. Entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es sacar factor común h. Sacamos factor común h y me quedaría 2x y al cubo más h por y al cubo sobre h. H simplifica con el h y aplicamos el límite cuando h tiende a 0. Como aquí tenemos h, esto se hace 0 al aplicar el límite y me quedaría como resultado 2x y al cubo. Y esa sería la derivada de la función respecto a x. Comparamos con el folleto. Aquí está. Derivada de la función respecto a x, 2x y al cubo. Entonces, está claro, ¿no? Ya, ahora vamos a aplicar la derivada, pero para la variable y. Lo voy a hacer así mismo a partir de la definición, solo para que no quede en el aire de cómo se hace a partir de la definición. Y para que vean que la explicación que di tiene sentido. La explicación que di de la demostración. Tendría la derivada de la función, pero ahora respecto a y. ¿Verdad? O lo que vendría a ser respecto a x sub 2. Se pone x sub 2 porque se supone que x es un vector que tiene componentes x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente. Entonces al considerar x sub 2 se hace referencia a la segunda variable. Vendría a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0. Este x sub 0 corresponde al punto como tal, que vendría a ser x y y más h, y aquí el vector e sub i sería e sub 2, porque estamos derivando respecto a la segunda variable. Este e sub 2 es igual a 0,1. Entonces procedamos a sustituirlo directamente, mejor 0,1, cierro paréntesis, menos f de x, y sobre h. Entonces yo procedo a resolver. Tendríamos f de x, y más h por 0, 0, h por 1, h, menos
f de x, y, todo sobre h. Límite cuando h tiende a 0 de f. Aquí sumaría los componentes x más 0, x, y y más h, y más h. Porque como lo había dicho antes, esto de aquí es un vector, esto es otro, o sea, dos puntos coordenadas en x y y. Y cuando tenemos ese tipo de componentes se suma componente con componente, x con x y con y. En este caso x más 0 y y más h. Menos de f de x, y sobre h. Y eso vendría a ser lo que nosotros tendríamos aquí. Entonces ya lo expliqué para que no quede en el aire de dónde sale esa expresión a partir de la definición. Ya, entonces ahora continuemos a partir de ahí. Entonces a partir de aquí yo tengo la derivada de la función respecto a y, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h, menos la función menos f de x, y, todo esto sobre h. Entonces yo aplico el límite cuando h tiende a 0 de la función, en este caso es la misma, ¿no? X cuadrado por y al cubo. La función es x al cuadrado por y al cubo. Entonces tendría que en vez de x pongo x al cuadrado, en vez de y pongo y más h, pero al cubo, porque esta es la componente de y, esta. Menos la función evaluada en x y y, vendría a ser la misma función, x al cuadrado por y al cubo, todo sobre h. Entonces esto vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado. Aquí resuelvo el binomio al cubo. La definición del binomio al cubo es primer término elevado al cubo, más o menos más, en este caso es más, el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero, pero ahora por el segundo al cuadrado, y más el segundo componente al cubo. Si no recuerdan, por favor, revisen la definición de binomio al cubo. Cerramos paréntesis y menos x al cuadrado por y al cubo. Todo esto sobre h. Luego rompemos paréntesis. X al cuadrado por y al cubo más 3 y al cuadrado por x al cuadrado por h más 3 y por h al cuadrado por x al cuadrado y más x al cuadrado por h al cubo. Menos x al cuadrado por y al cubo, todo esto sobre h. Aquí hay que simplificar. X al cuadrado por y al cubo negativo se va con el de acá arriba. Y ahí tendríamos que simplificar lo que se pueda simplificar. En este caso, podemos sacar factor común h, esta que está aquí, con la que está acá y la que está acá. Tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de h, que sale como factor común, tendríamos 3y al cuadrado por x al cuadrado, más 3y por h y por x al cuadrado, y más x al cuadrado por h al cuadrado. Cierro corchete sobre h. Este h se simplifica con ese h y ahí ya tendríamos para poder calcular el límite. Cuando yo evalúe el límite, como el h se tiende a ser 0, este de aquí sería 0 y este de acá sería 0. Y me quedaría solamente 3y al cuadrado por x al cuadrado, que es lo mismo que está acá. Y ahí está resuelto las dos derivadas parciales, ¿no? Vamos a ver qué más dice el libro. Dice, note que la derivada de la función respecto a x, o la derivada parcial respecto a x, se obtiene como una derivada para función de una variable, en este caso x, y considerando a la otra variable y como constante, si es lo que normalmente se hace en las derivadas parciales. Análogamente, si se desea obtener la derivada de la función respecto a y, deberíamos derivar considerando solo a y como variable. Ya. Adicional, tenemos un pequeño ejercicio de derivadas parciales, pero como
aquí no está haciéndose a partir de la definición del límite. Aquí se está haciendo como ustedes ya conocen, con reglas de derivación. Está bien sencillo, igual lo vamos a explicar. Aquí tenemos nuestra función f de x, y, que es igual al seno de la raíz de x al cuadrado más y al cubo. Y primero nos plantea la derivada de la función respecto a x. Esto es igual. Por regla de la cadena, tú primero derivas la función externa, que es el seno, es la función más grande. La derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Y le dejas el mismo argumento, que sería la raíz de x al cuadrado más y al cubo. Luego tú tienes otra función interna. La función interna que le sigue es la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada normalmente se plantea así, como un medio, el argumento elevado a la menos un medio. Así es como suelo hacerlo yo. Eso se debe a que si tú tienes la raíz cuadrada de a, esto es igual a la un medio. Entonces, si tú derivas a la un medio, te quedaría un medio de a elevado a la menos un medio. ¿Por qué? O mejor dicho, la raíz cuadrada de x. Si tú derivas, tú puedes plantear x como x elevado a la un medio, y si tú derivas x elevado a la un medio, te quedaría un medio por x elevado a la un medio menos 1. Porque siempre al exponente le restas una unidad. Y eso te da un medio por x elevado a la menos un medio. Por eso normalmente se hace eso. Y el argumento tiene que ser el mismo. En este caso tu argumento es x al cuadrado más y al cubo. Y luego eso lo multiplicas por la otra función interna que hay aquí. Aquí hay otra función interna. La otra función interna es esta de acá. Perdón, acá arriba. Esta es la función más interna. Entonces la derivada de esa función más interna respecto a x sería solamente 2x. Porque solo derivarías respecto a x y y la consideras una constante, sería 0. Y así es como te sale esta derivada de aquí. Entonces se hace lo mismo para la derivada de abajo, pero en y. Entonces procedamos a hacer la derivada en y, sería la derivada de la función, pero respecto a y es igual. Asimismo, la derivada del seno es el coseno. La derivada el coseno, y conserva su mismo argumento, x al cuadrado más y al cubo. Luego la derivada de la raíz es un medio elevado a la menos un medio y conserva su mismo argumento, y al cuadrado más y al cubo, el argumento de la raíz. Y luego la derivada de la otra función más interna, que vendría a ser la de aquí, pero con respecto a y sería 3 veces y al cuadrado, porque este y al cubo es 3 veces y a 3 menos 1, 3 veces y al cuadrado, esa es la derivada. Entonces por eso te queda esto de aquí. Ya, veamos qué más dice el folleto. Dice, en otros tipos de funciones habría que aplicar la definición. Ya, ¿cuáles son esos otros tipos de funciones? Esta función. Esta función de aquí está definida por tramos. El que esté definida por tramos nos obliga a que nosotros tengamos que aplicar la definición. Ya, ese ejercicio va a ser el último que hacemos y ahí dejamos ese otro tema para la siguiente clase. Ya, este de aquí. En este ejercicio, que como ustedes pueden ver está definido por tramos, necesariamente se tiene que aplicar la definición. Y es aquí donde los estudiantes a veces fallan, porque ellos, o los estudiantes en general, como estudiante tú ves una función definida por tramos y dices, ¿cómo voy a aplicar aquí las derivadas parciales que normalmente conocemos? Esta es la que ustedes conocen. Es lo que aprenden en cálculo diferencial, cálculo de una variable. Las derivadas parciales aplicando regla de la cadena. Eso es lo que apliqué aquí. Pero acá no puedes hacer eso. ¿Por qué no puedes? Porque la función está definida por tramos y tiene condiciones. Entonces aquí necesariamente tienes que aplicar la definición. Y eso es lo que te muestra aquí el folleto. Por ejemplo, vamos hallando primero la derivada de la función respecto a x en el punto 0,0. Por definición, eso vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función. En este caso, como la estamos derivando respecto a x, la variable, o sea, normalmente por aquí está muy resumido. Debería ser así. La función evaluado en x, y, ¿verdad? Más
el vector h por el vector e sub i, ¿verdad? Menos la función evaluada en el punto x, y sobre h. Así es, esa es la definición que nosotros planteamos acá. La función evaluada en el punto más h por e sub i menos f de x sub 0 sobre h. Bueno, entonces, si continuamos, sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función de x, y. Como aquí estamos evaluando respecto a x, sería 1,0. Menos la función, perdón, déjenme escribir mejor. Menos la función de x, y sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función. Aquí tú estarías sumando aquí primero sería x, y más h por una h y h por 0, 0. ¿Verdad? Todo esto sobre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, y. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar estas dos partes. X más h sería x más h, y y más 0, y. Menos f de x, y sobre h. Ya, pero como aquí ya nos dan un punto. En este caso nos están diciendo que encontremos la derivada, pero la evaluemos en el punto 0.0. Eso nos da una ventaja de que podemos hacer lo siguiente. Porque dense cuenta, h tiende a 0 por la definición del límite. Pero en los casos anteriores no nos daban un punto en el cual calcular la derivada. Solo nos decían evalúate la derivada y ya. Pero como aquí ya nos dan un punto para este tipo de ejercicios, eso nos conviene porque en vez de x ya ponemos 0. Sería 0 más h, 0, menos f de 0,0 sobre h. Y eso es lo que está aquí. Eso es lo que está aquí. O sea, ellos omitieron todos estos pasos de aquí. Estos pasos no los hicieron. Yo los hago por si acaso el profesor de ustedes sea estricto y les diga, si no partes de la definición te pongo 0. Hay profesores que son así. Por esa razón yo lo hago a partir de la definición. Límite cuando h tiende a 0, aquí ya tendrías la función f, como aquí tiene 0 más h, sería h, 0, menos f de 0,0 sobre h. Ya, el f de 0,0 es la función evaluada en 0, ¿no? Aquí es donde ya tú usas la regla de correspondencia. La función evaluada en 0, aquí te lo dice, te da como 0 en el rango. Entonces todo esto se hace 0. Te quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 sobre h. Y aquí esto ya lo evalúas en la función. Como aquí tienes un argumento de h, 0 que es distinto de 0,0, o sea, cumpliría con este dominio de acá, porque acá están los distintos de 0,0, tendrías que usar esta función. Entonces aquí usarías la función x, y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso sobre h. Pero tienes que evaluarlo en h, 0. O sea, en vez de x pones h y en vez de y pones 0. Tendrías x al cuadrado más 0 al cuadrado sobre h. Esto vendría a ser igual. Aquí arriba se te hace 0. Sería 0 dividido por h al cuadrado sobre h. Pero 0 dividido para cualquier cosa se hace 0. Y 0 dividido para cualquier cosa se hace 0. Recuerden que el h tiende a 0, pero no es 0. O sea, aquí tendría 0 dividido para cualquier cosa que se acerca a 0, pero no es 0. Por eso aquí te da 0. Y lo mismo se hace para la derivada respecto a y. Vamos a hacerla abajo. Para la derivada respecto a y, asimismo, como lo hice hace un momento, partemos de la definición. La definición la tengo acá. Déjame copiarla, vamos. Ya vamos partiendo de la definición, por si acaso. Tendríamos la derivada de la función respecto a x2, porque vamos a hacerlo respecto a la segunda variable, o respecto a y. De respecto al punto x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f
de x, y más h, pero ahora el valor de e sub i sería e sub 2, que vendría a ser igual a 0,1, porque es respecto a la segunda variable, menos f de x, y. Todo eso sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h por 0, 0 y h por 1, h menos f de x, y sobre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f, aquí sumas x más 0, x, y y más h, y más h, y más h, menos f de x, y. Ya, y eso sobre, todo esto sobre h. Eso vendría a ser igual al límite cuando h tiende a 0, y entonces aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Evaluar, así mismo, ¿no? La función, como ya aquí nos dan un punto en el cual evaluar, que es el punto 0.0, ya tendríamos aquí f de 0,0 más h y menos f de 0,0 sobre h, lo cual nos daría igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0,h sobre h, porque aquí, como hace un momento, este f de 0,0 se hace 0, porque aquí nos dice que cuando x y y toman valores de 0,0, el rango de la función se hace 0. Entonces nos quedaría solamente resolver el límite cuando h tiende a 0 de f de 0,h sobre h. Entonces aquí evalúas. La función, como ya habíamos dicho, es esta, porque aquí nuestro dominio es 0,h, es decir, es un valor distinto de 0,0. Como los valores distintos de 0,0 corresponden a la función de aquí, usamos esa función. La función x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero tenemos que evaluarlo en 0,h. 0 para x, h para y. 0 para x, h para y. Arriba me da 0. 0 dividido por h al cuadrado. Como se aplica el límite cuando h tiende a 0, el h se acerca a un valor cercano a 0, no se hace 0. Entonces 0 dividido para cualquier cosa, 0. Y ahí nos da este resultado. Entonces la derivada parcial en ese punto, para esta función nos da 0 en ambos casos. Importante resaltar. Yo cuando era estudiante me confundía con esto, como les decía, porque yo veía esta función definida por tramos y me confundía. Porque yo sabía derivar del otro método, de la otra forma, la forma en la que todo el mundo conoce, que es esta. Pero cuando ya luego aprendí que se debe aplicar la definición y entendí la teoría, entendí que este tipo de funciones que están definidas por tramos, tienes que aplicar la definición para poder sacar la derivada correctamente. Y eso es lo que se explica aquí, ¿sí? Eso vendría a ser todo. Cualquier cosa, escriben en los comentarios, no sean tímidos, escriban en los comentarios, pregunten, denle me gusta, compartan. Cualquier observación y sugerencia será bienvenida. Y bueno, si están en sus capacidades también y desean colaborar con el canal, pueden hacerlo a través de este botón en el que dice gracias, o en el enlace que dejaré en la descripción del video, o a través de PayPal con este correo. Gracias por tu atención. Como siempre digo, esfuérzate mucho, estudia mucho y sigue adelante. Nos vemos.